Saludos a todos. Vamos a estar viendo lo que es la regla de 3 simple. Dice que la regla de 3 simple es una operación que se utiliza para encontrar el cuarto término en una proporción. La parte de los datos conocidos la vamos a llamar supuesto y la parte de los datos no conocidos la vamos a llamar pregunta. Bueno, también vamos a tener que tanto la regla de 3 simple como compuesta puede ser la relación que va a existir entre las cantidades, puede ser directa o inversa. ¿Sí? Cuando es directa, dice, la relación es directamente proporcional cuando tenemos un incremento o un aumento, ¿sí?, de una variable y la otra variable, que es la que también estamos relacionando aquí, también se incrementa. O puede ser que la primera variable se decremente o disminuya y la otra variable con la que va a tener la relación también se disminuye. Entonces, podemos observar aquí que cuando hay una relación directa, las dos variables van a tener el mismo signo, o las dos van a aumentar o van a incrementarse, ¿sí? O puede ser también de que sean negativas, o sea, que se decrementen o que disminuyan, ¿sí? Pero van a ser las dos variables que se van a estar viendo, ¿verdad? Las dos o las cuatro variables, ¿verdad? En el caso de la regla de 3 compuesta, ¿verdad? ¿Sí? Cuando es inversa, se utiliza cuando las cantidades son inversamente proporcionales. Quiere decir que si una aumenta, la relación que va a tener con la otra va a disminuir, ¿sí? O sea, son contrarias. Si una aumenta, la otra disminuye. Esa va a ser la relación que van a tener las variables que vamos a estar viendo en un determinado problema y que pueden tener esa relación inversa. Y también puede ser que cuando una variable disminuya, la otra en su relación aumente. Esto lo vamos a ver en los ejemplos para que quede más claro. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. De hecho, ustedes tienen que hacer una actividad con la regla de 3, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo lo más breve posible para que ustedes solo tengan el concepto general y ustedes puedan aplicarlo a los ejemplos o a la explicación que van a realizar. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Dice que un automóvil recorre 180 kilómetros en 3 horas. La pregunta es, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Lo primero que tenemos que hacer es ver con qué variables vamos a contar. Vamos a ver lo primero, los pasos, podría decirse así, tanto para las regla de 3 simple como compuesta. Vamos a tener que identificar qué variables podríamos llamar variables a esto, ¿verdad? Dice que un automóvil recorre 180 kilómetros, ¿sí?
180 kilómetros. Entonces, esto para nosotros va a ser una variable, los kilómetros, ¿verdad? ¿Sí? Perdón. Los kilómetros. Los kilómetros nos dicen a nosotros que hay una distancia, ¿verdad? Entonces, las variables que vamos a identificar son distancia. Las variables son estas, ¿verdad? Kilómetro, y que siempre vienen relacionadas en el enunciado con una cantidad. ¿Sí? Siempre van a venir con una cantidad. Aquí también tenemos lo que es, si seguimos leyendo, dice en 3 horas. O sea, esta es otra variable que nosotros vamos a tener. Y viene también relacionada con una cantidad que es 3 horas. ¿Sí? Entonces, identifiquemos en primer lugar las variables. Aquí tenemos, vamos a colocarle distancia o le podemos colocar kilómetros como ustedes quieran, ¿verdad? ¿Sí? Podemos colocar aquí, bueno, dejémoslo así como lo tengo aquí, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden hacer solo con kilómetros. Lo podrían hacer solo con distancia o solo con kilómetros, ¿verdad? Entonces, identifiquemos esas variables. Vamos a dejarlo con lo que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a dejarlo con kilómetros y vamos a dejarlo con horas. Esas serían las variables que nosotros vamos a tener. Ahora vamos a colocarle los datos conocidos. Ya tenemos el primer paso. El segundo paso sería los datos conocidos. Tenemos que dice un automóvil recorre 180 kilómetros, ¿verdad? Nos está diciendo que son kilómetros. Colocamos el 180 y en 3 horas. O sea, nos está hablando de horas, 3 horas, ¿sí? Y después tenemos el complemento para hacer la relación o las proporciones. Dice que cuántos kilómetros. Esta sería la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros? O sea que aquí tenemos la pregunta, esta sería la incógnita que nosotros la vamos a tener como una X, ¿sí? Por eso es que yo coloqué aquí la X, ¿sí? Dice, habrá recorrido en 2 horas. ¿Dónde tenemos que colocar esta cantidad? La variable nos habla de horas, ¿verdad? ¿Sí? Y nos habla de 2. Entonces colocamos debajo de horas, colocamos el 2. ¿Sí? Entonces aquí nos queda hacer la relación entre variables. Hablamos de relación de variables si son directas o es inversa. ¿Sí? ¿Cómo miramos nosotros eso, verdad? ¿Sí? Nosotros siempre nos vamos a ubicar donde está la incógnita, ¿sí? Entonces de aquí vamos a partir para relacionarnos con las otras variables. Y vamos a ver esto, ¿verdad? Tenemos que ver si las dos aumentan o las dos disminuyen o qué relación, o si tienen una relación inversa, ¿verdad? Que sea que una aumente y la otra disminuya, o que una disminuya y otra aumente. ¿Cómo lo miramos? Nosotros vamos a tener aquí los kilómetros. Coloquemos que si nosotros tenemos mayor kilometraje, ¿sí? O recorremos más kilómetros, mejor dicho, ¿verdad? Si recorremos más kilómetros, vamos a necesitar, si tenemos más distancia sería aquí. Si tenemos más distancia, ¿qué vamos a necesitar? Más horas, ¿verdad? ¿Sí? Si tenemos que recorrer más kilómetros, tenemos que tener más tiempo o más horas, ¿sí?
Quiere decir que esta relación es de más a más, ¿verdad? Entonces es una relación directa que es de más a más. Esto aquí es directa, ¿verdad? ¿Sí? Directa. Entonces, ya tenemos la relación directa. Ahora vamos a formular nuestra ecuación. ¿Sí? Bueno, vamos a tener aquí entonces nuestra ecuación. Vamos a visualizar esto, ¿verdad? Tenemos el 180. Vamos a dejar del lado izquierdo la variable desconocida o la incógnita, ¿verdad? ¿Sí? Estas siempre son relaciones, proporciones, razones, ¿sí? Y tenemos aquí las proporciones o las fracciones, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí. Las proporciones serían, ¿verdad? Porque no podemos tener fracciones. Entonces tenemos aquí, vamos a escribirla, 180 esa x como 3 esa 2, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacerlo aquí esta para nosotros va a ser medios, ¿verdad? X está en los medios, ¿sí? Entonces nos corresponde la multiplicación de los extremos. Entonces vamos a colocar X, ¿saben dónde X? Donde X es igual a 180 por 2 dividido 3, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la forma en que vamos a resolver la ecuación, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos ahora, podemos simplificarla o podemos hacer la operación. Sería 180 por 2 son 360 partido 3. ¿Sí? Y ahorita la podemos simplificar si sacamos tercera, ¿verdad? Aquí nos quedaría 1 y aquí nos quedaría 2 y nos quedarían 120. O sea que son 120, ¿sí? Entonces, damos respuesta a la pregunta, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Entonces, la respuesta sería en 2 horas. La respuesta, ¿verdad? Sí. En 2 horas recorre 120. Vamos a quitar esto aquí. 120 kilómetros. ¿Sí? Entonces, esta es la respuesta. Y si se dan cuenta, los pasos que tenemos aquí, tenemos las variables, que fue lo primero que vimos, los datos conocidos, ¿sí? Los que vienen relacionados con las variables, como en este caso, 180 kilómetros en 3 horas, ¿verdad? Y aquí 2 horas. Todas las variables siempre tienen relación con una cantidad. La relación entre variables, si es directa o inversa, como lo vimos aquí, si es directa o inversa, ¿sí? Y tenemos después colocar la ecuación, la simplificación y el resultado. Bueno,
Estos pasos son tanto para la regla de 3 simple como para la regla de 3 compuesta. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Dice que dos personas pintan una casa en 36 horas. Si esta labor la realizan 6 personas, ¿en cuánto tiempo la pintarían? Entonces aquí tenemos, vamos a conocer primero las variables, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que las variables son, las variables son personas pintan una casa en 36 horas y tenemos horas. Entonces aquí ya no tenemos otras variables. Entonces es número de personas y número de horas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a colocar las cantidades conocidas. Aquí tenemos las cantidades conocidas, que es 2 para personas y son 36 horas para 36 horas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora miremos qué es lo que nos preguntan. Dice que si esta labor la realizan 6 personas, nos están hablando aquí de personas, nos ubicamos en personas y son 6 personas, colocamos el 6. Y la pregunta es esta, ¿verdad? ¿Sí? Dice, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la incógnita. O eso es lo que tenemos que buscar aquí, ¿verdad? Entonces la X la ubicamos nosotros, la incógnita la ubicamos como X. ¿Cuánto tiempo? Son horas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora nos toca hacer la proporción, o mejor dicho, perdón, la relación. La relación que tienen estas dos variables, ¿sí? Bueno, aquí, ¿qué relación van a tener? Recuérdense que la relación es directa o es inversa. Si es directa, tienen las dos variables van a tener ya sea aumentan las dos o disminuyen las dos, ¿sí? Y la relación inversa, una aumenta y la otra disminuye, o una disminuye y la otra aumenta, ¿verdad? ¿Sí? Son contrarias, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver qué relación es la que nosotros vamos a tener aquí. Si nosotros nos vamos a ubicar siempre donde está la incógnita, ¿sí? Esta variable es la que vamos a relacionar con las otras variables. Y aquí nosotros solo tenemos una variable. Entonces aquí vamos a ver esto, ¿verdad? ¿Sí? Dice que 2 personas pintan una casa en 36 horas. Si nosotros tenemos más horas, vamos a necesitar más personas para pintar la casa o menos personas. Vamos a necesitar menos personas, ¿sí? Entonces, esta relación es inversa. Bueno, y de hecho aquí nos están diciendo que vamos a incrementar las personas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nosotros lo miramos de este lado, si tenemos más personas, por decirlo así, aquí más personas, ¿cuánto tiempo es el que vamos a necesitar? Si tenemos más personas, vamos a necesitar menos tiempo, ¿verdad? ¿Sí?
Lo podemos ver también así. Bueno, o sea que la relación, ya sea de horas a personas o de personas a horas, siempre es inversa. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dejarla aquí y vamos a ver que es inversa. ¿Sí? Bueno, nosotros ahorita nos tocaría hacer la relación, ¿verdad? Hacer la ecuación. Ya tenemos la relación, ahora nos toca hacer la ecuación, plantear la ecuación que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener aquí siempre la X, vamos a dejarla del lado izquierdo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una relación inversa, podemos, de hecho tenemos que hacer el inverso de una de estas razones. Ya sea que nosotros coloquemos 6 medios en la ecuación o que coloquemos X, aquí sería 6 es a 2 o que coloquemos X es a 36. ¿Sí? Podemos colocar cualquiera de las dos, pero es recomendable más cuando nosotros tenemos esta, ¿verdad? Dejar la X arriba, ¿verdad? ¿Sí? Para tener la incógnita. Entonces vamos a tomar esta, ¿verdad? Esta no la vamos a tomar en cuenta. Solo es una de las dos. ¿Sí? Y por eso se llama relación inversa. Al tener la relación inversa, una de las razones se vuelve inversa aquí en la regla de 3 simple. ¿Sí? En la regla de 3 compuesta va a depender de la relación con otras variables y ahí sí la variable es la que va a quedar, la que va a ser inversa, ¿verdad? ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí vamos a colocar la ecuación. Aquí tenemos X sería X es a 36 como 2 es a 6, ¿sí? Y ahora entonces esto nos queda, como tenemos la incógnita está aquí en los extremos, entonces vamos a multiplicar los medios. Entonces tenemos donde X, donde X es igual a 36 por 2 partido 6. 36 por 2 partido 6. Entonces aquí podemos simplificar aquí, ¿verdad? ¿Sí? Si le sacamos sexta, ¿sí? Aquí sería 1. Bueno. Y aquí sería 6, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí queda el 2, ¿verdad? No podemos simplificar, sacarle mitad a 2 y a 6, porque recuérdense que para que siga existiendo la relación o
La equidad tiene que ser entre numerador, o sea, se tiene que simplificar el numerador como también el denominador. No podemos solo simplificar un numerador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Aquí nos queda 6 por 2 serían 12. Y entonces la respuesta es, voy a colocar aquí la respuesta. Vamos a colocar que dice, la pregunta dice, ¿en cuánto tiempo la pintarían? ¿Verdad? Entonces aquí la pintarían en 12 horas, ¿verdad? Puede ser así o puede ser las 6 personas pintarían la casa en 12 horas, como ustedes quieran, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver lo que son vamos a ver lo que es la regla de 3 compuesta. Dice, se utiliza cuando se tiene más de 4 cantidades directas o inversamente proporcionales. ¿Sí? Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Dice que tenemos, aquí se van a utilizar más de 2 variables, ¿verdad? Pueden ser 3 o hasta 4 variables. Bueno, siempre vamos a visualizar el enunciado. 9 grifos abiertos durante 40 horas han consumido 200 litros de agua. ¿Cuántos litros consumen 15 grifos durante 9 horas? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables que tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos grifos, tenemos horas y tenemos litros, ¿sí? Bueno, entonces vamos a colocar número de grifos, horas y litros, ¿sí? Bueno, ahora vamos a colocar, de hecho yo ya lo tengo aquí, las cantidades, ¿verdad? No, las cantidades que nos dan conocidas, ¿verdad? No que están en la pregunta, sino que las otras. Aquí dice que son 9 grifos. Aquí dice que 9 grifos abiertos durante 40 horas. Aquí están los 40 horas ubicadas en la variable horas, han consumido 200 litros. ¿Sí? Aquí están litros y los 200 de agua. Entonces la pregunta es, ¿cuántos litros? O sea que la incógnita va a ser en litros. Entonces nosotros vamos a tener aquí que la incógnita es aquí en litros. ¿Sí? ¿Cuántos litros consumen 15 grifos? O sea, tenemos otra vez los grifos y tenemos 15, ¿verdad? Entonces lo colocamos en grifos. Durante 9 horas. Tenemos horas y tenemos que son 9 horas. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos la tabla, ¿verdad? Con las variables y las cantidades que nos están dando y también la incógnita, ¿verdad? ¿Sí? Cada una de estas constituye una razón. ¿Sí? Grifos, 9 es a 15, 40 es a 9 y 200 es a X. ¿Sí? Bueno, antes de colocar la ecuación, vamos a ver qué relación tienen estas cantidades o estas variables, ¿verdad? Si es una relación inversa o si es una relación directa. Entonces vamos a ver qué relación tienen. Vamos a ubicarnos en donde está la incógnita, ¿sí? Entonces vamos a ver qué relación tienen los litros con los grifos, ¿sí? Si nosotros tenemos más litros,
Si nosotros tenemos más litros de agua, tenemos que tener más cantidad de grifos abiertos, ¿sí? Porque si vamos a tener más litros de agua, los grifos tienen que ser más. Tienen que ser más grifos abiertos. Entonces, esta relación es de más a más, por lo que esta relación es directa, ¿verdad? Aquí tenemos que decir que es directa. Bueno, ahora vamos a tener la otra relación que va a ser de litros a horas. Porque recuérdense que la incógnita está en litros. Entonces vamos a visualizar esto. Si nosotros tenemos más litros, ¿sí? Necesitamos tener más grifos abiertos durante más horas, ¿sí? Para tener más litros de agua. Porque si queremos más litros, no podemos decir que vamos a tener abiertos los grifos menos tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí es de más a más. Y aquí también es directa. ¿Por qué directa? Porque tanto los litros como las horas van en aumento, ¿sí? Si queremos más o aumentan los litros, aumentan las horas, ¿sí? Y aquí en litros, si tenemos más litros, tenemos que tener más grifos abiertos. Entonces también es directa, porque los dos van en aumento, al igual que litros y horas. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya tenemos la relación que tiene cada uno y ahora pues vamos a colocar la ecuación. ¿Sí? Aquí yo tenía el listado de los pasos y también que en una regla de 3 simple compuesta, la relación puede ser directa o inversa, ¿sí? ¿Y cómo se va? La directa pues son signos iguales y la inversa son signos diferentes. Los pasos pues fueron los que vimos anteriormente y ahora nos toca escribir la ecuación. Bueno, aquí vamos a escribir la ecuación. Nosotros vamos a tener que cada una de estas es una razón. Cada uno de estos es una razón. Entonces aquí solo tendríamos que colocarle esto, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a colocar del lado izquierdo la incógnita. O sea que vamos a empezar con la incógnita. Vamos a tener 200 es a x como 9 es a 15 porque es multiplicación, ¿verdad? La que tenemos que tener por 40, que es a 9. ¿Sí? Bueno, vamos a simplificar aquí. Y si se dan cuenta, podemos sacarle aquí novena y sería 1 y 1, ¿verdad? ¿Sí? Aquí podríamos
obtener, sacarle quinta a 15 y quinta a 40, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí vamos a sacarle quinta, que sería 3. Y aquí quinta sería 8. Entonces nosotros vamos a tener 200 esa X como 8, porque 1 por 8 es 8 y 3 por 1 es 3, ¿verdad? Como 8 es a 3. Bueno, ahora tenemos que resolver, tenemos que hallar la incógnita, ¿verdad? Entonces, el 3 lo vamos a pasar a al otro término, y aquí va a pasar multiplicando, y el 8 lo vamos a pasar, lo vamos a dejar aquí, y la X la vamos a pasar para acá, que va a pasar multiplicando. Bueno, entonces vamos a hacerlo, ¿verdad? Va a ser 200 por 3 igual a 8 por X. El 8 va a pasar dividiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener 200 por 3 partido 8 igual a X. Bueno, aquí podemos simplificar. Si aquí podemos sacar mitad, va a ser 4. Y aquí mitad va a ser 100. Aquí podemos volver a sacar mitad, que es 2, y aquí mitad, que es 50. Podemos sacar todavía otra vez mitad, es 1, y mitad de 50 es 25. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 25. Tenemos 25 por 3 igual a X, donde 75 es igual a X. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántos litros consumen 15 grifos durante 9 horas? Podemos dar una respuesta completa, ¿verdad? 75 litros consumen 15 grifos durante 9 horas. O podemos únicamente colocar los grifos, ¿verdad? ¿Cuántos litros? Los litros podría colocar aquí, son 75 litros. Y esa sería la respuesta. Entonces ahora vamos a ver otro ejemplo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo entonces. Tenemos 4 obreros trabajando 7 horas diarias, construyen un muro en 3 días. La pregunta es, ¿cuántos días tardarán 2 obreros trabajando 6 horas diarias en construir un muro igual?
Bueno, ubiquemos entonces las variables. Tenemos obreros, tenemos horas y tenemos días. Bueno, entonces vamos a tener obreros, vamos a tener horas y vamos a tener días, ¿sí? Bueno, ahora ubiquemos las cantidades que se relacionan con ellos. Dice que 4 obreros, ¿verdad? 4. Trabajando 7 horas. 7 horas diarias construyen un muro en 3 días. 3. Ahora está aquí la pregunta. Dice, ¿cuántos días? O sea que esta es la incógnita en días, ¿sí? Tardarán 2 obreros, ¿sí? 2 obreros trabajando 6 horas. 6 horas diarias en construir un muro igual. Ya tenemos aquí las variables y la tabla en sí con los valores, y también ya sabemos cuál es la incógnita. Entonces ahora nos toca hacer las relaciones, si son inversas o si son directas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ubicarnos donde está la incógnita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a tener, dice que si tenemos, vamos a ver, ¿cuántos días tardarán? 2. Estamos hablando de menos obreros, ¿verdad? Trabajando 6 horas diarias. O sea, todo está disminuyendo, ¿verdad? Sí. Están disminuyendo también las horas y los obreros, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto podemos tener aquí, ¿verdad? Si tenemos menos días, si tenemos o si esto disminuye, puede ser que lo otro aumente, ¿verdad? Si tenemos aquí más días, vamos a hacerlo así, ¿verdad? Si yo tengo más días, ¿sí? Si yo tengo más días, ¿cuántos obreros necesitaré? Pues necesitaré menos obreros. Porque si tengo más días y más obreros, ¿sí? O sea, tengo más días, tengo que tener menos obreros. Entonces aquí va de más a menos, ¿sí? Es inversa. Es inversa. Bueno, aquí entonces vamos a hacer la otra relación. Yo tengo, volvámoslo a hacer con más, ¿verdad? ¿Sí? Tengo más días, necesito menos horas. Porque si tengo más días, ¿por qué voy a necesitar más horas? ¿Sí? Entonces tengo más días y voy a necesitar menos horas. También es inversa. Donde tenemos la incógnita,
no le colocamos si es inversa o directa, porque ella es la que nos está sirviendo para hacer la relación con las otras variables. Bueno, entonces tenemos aquí que ya podemos plantear la ecuación. Bueno, vamos a plantear entonces nuestra ecuación. Vamos a tener 3x, ¿verdad? ¿Sí? 3 es a x como aquí, como la primera que tenemos que colocar es la de los obreros, ¿sí? Pero como es inversa, nosotros tenemos que colocar 2/4. Las horas también son inversas, entonces vamos a colocar 6/7, que es porque son inversas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no las colocamos igual. Entonces aquí vamos a decir que es 2/4 por 6/7. Bueno. Entonces ahora vamos a multiplicar. Aquí podemos simplificar, ¿verdad? Aquí tenemos que vamos a tener mitad 1 y mitad 2. Como está multiplicando, también puedo obtener la mitad de la otra razón. Entonces aquí puedo decir que esta, que puedo simplificar, sacarle mitad, es 1 y mitad es 3. 7 pues se queda igual, ¿verdad? Porque ya no tengo otra opción aquí. Y entonces esto quedaría de esta forma. 3 es a x. Y aquí sería 1 por 3 es 3. Y 1 por 7 es 7. Como 3 es a 7. Bueno, entonces ahora tenemos que encontrar la incógnita, ¿verdad? ¿Sí? Volvemos a pasar el 7 a multiplicar y la x también a multiplicar para acá. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener 3 por 7 es igual a 3 por x, donde 3 ya lo pasamos a dividir porque está multiplicando. Entonces vamos a tener 3 por 7 dividido 3 es igual a x. Y entonces aquí, si ustedes miran, podemos volver a simplificar. ¿Sí? Aquí tenemos 3 y 3, ¿verdad? Queda 1 y 1. Entonces nos queda que 7, que x es igual a 7. Entonces aquí la respuesta sería los 2 obreros, si es una respuesta larga, ¿verdad? Tardan 7 días en construir el muro. 7 días, ¿verdad? ¿Sí? 7 días en construir el muro. Bueno, ahora vamos a ver este último ejemplo de regla de 3 compuesta. Tenemos aquí que 15 obreros trabajando 7 horas diarias
construyen una casa en 40 días. ¿Cuántos obreros serán necesarios para construir 8 casas iguales en 60 días, trabajando 8 horas diarias? Bueno, entonces ubiquemos cuáles son las variables. Tenemos obreros, tenemos horas y tenemos días. También aquí tenemos una casa. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar las variables. Tenemos obreros, tenemos horas, tenemos casa y tenemos días. Bueno, ahora ubiquemos las cantidades. Dice que son 15 obreros trabajando 7 horas diarias, construyen una casa, ¿sí?, en 40 días. Bueno, ahí tenemos los valores conocidos y las variables. Ahora miremos cuál es la pregunta. ¿Cuántos obreros? ¿Cuántos obreros? O sea, ¿qué obreros es la incógnita? ¿Sí? Y entonces después dice, ¿cuántos obreros, verdad? Serán necesarios para construir 8 casas. 8 casas. Iguales en 60 días. Buscamos dónde está la variable para colocar ahí la cantidad que nos dicen, ¿verdad? Trabajando 8 horas. 8 horas diarias. ¿Cuántos obreros serán necesarios para construir 8 casas iguales en 60 días, trabajando 8 horas diarias? Bueno, ya tenemos nuestra tabla con las variables y los valores que necesitamos. Bueno, ahora vamos a ver qué relación es la que tienen, ¿sí? Recuérdense que vamos a empezar con la relación donde está nuestra incógnita, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver esto, ¿verdad? Vamos a ver si aumentan los obreros. Vamos a hacer la relación con horas. Si aumentan los obreros, necesitaremos más horas. No, ¿verdad? Necesitamos menos horas. Entonces esta relación es inversa. Volvemos a hacer la relación. Si tenemos más obreros, vamos a construir más casas. Sí, ¿verdad? Vamos a construir más casas. O sea que esta es directa, porque aquí tenemos que los obreros aumentan y aumenta el número de casas, ¿sí? Es directa, ¿sí? Bueno, ahora tenemos esto, ¿verdad? Nos falta relacionarlo con los días. Si tenemos más obreros, necesitaremos más días para trabajar o para construir las casas. No necesitamos más días. ¿Sí? Entonces aquí es también inversa. Entonces ahora vamos a encontrar la
ecuación. Entonces aquí tenemos que si tenemos, vamos a empezar aquí, ¿verdad? X $15 es a X, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que horas es inversa, ¿verdad? Entonces es 8 es a 7, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí va a ser 8 es a 7 por esta casas queda igual porque es directa. Entonces aquí es 1 es a 8 por aquí días es inversa, ¿sí? Entonces es 60 es a 40. Bueno, entonces aquí podemos simplificar. Aquí tenemos 8 y 8 queda 1 y 1, ¿verdad? ¿Sí? Séptima pues no se puede, pero sí podemos sacar décima, ¿verdad? ¿Sí? Aquí sería 6 y aquí sería 4. Ahí estaría, ¿verdad? ¿Sí? Aquí todavía podemos obtener mitad. Aquí sería 2 y aquí sería 3. Ya no podemos seguir tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces ahora, ¿cómo nos queda esta ecuación? Tenemos 15 partido X o 15 es a X. Como aquí tenemos 1 por 1 es 1, por 3 es 3, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí tenemos 7. 7 por 1 es 7, por 2 es 14. Bueno, entonces ahora tenemos que despejar la X, ¿verdad? Entonces vamos a decir que vamos a trasladar, ¿verdad? ¿Sí? La X la vamos a trasladar para acá multiplicando y 14 lo vamos a trasladar también para acá multiplicando. Entonces va a ser 15 por 14 igual a 3 por X, donde 15 por 14 partido 3, ¿verdad? ¿Sí? Esto es igual a X. Aquí podemos obtener tercera, ¿verdad? 1 y aquí 5. Entonces, aquí es 5. Aquí pues quedaría 1, ¿verdad? Pero como el 1, el denominador 1 no se expresa. Perdón, aquí es 5 por 14, ¿verdad? Sí. 5 por 14. Entonces, esto nos quedaría igual a X, donde 5 por 14 es 5 por 4 son 20, 5 son 70, ¿verdad? Entonces es 70. La respuesta sería, una respuesta corta sería, se necesitan 70 obreros. O podría ser, se necesitarán 70 obreros para construir 8 casas iguales en 60 días, trabajando 8 horas diarias. ¿Sí? Bueno, entonces esto lo dejamos aquí. Ya vimos inversas, ya vimos regla de 3 directa, inversa y combinadas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver ya por último lo que es el tanto por ciento, ¿sí? Dice que el tanto por ciento es el número de partes
que se toman de una cantidad, ¿sí?, de las 100 partes en las que se divide dicha cantidad, ¿sí?, el 100, ¿verdad? Se representa con el símbolo porcentaje o en forma de fracción. Aquí también tenemos que el porcentaje se refiere al número 100, que se multiplica, que se divide o se multiplica. Aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, representa en forma decimal los siguientes números, ¿sí? Al decir que es decimal, vamos a dividir entre 100, ¿sí? Entonces tenemos aquí el 25%. ¿Cómo se divide? Dentro de 25 dividido 100. Eso nos da 0.25 y esa es la respuesta. Aquí tenemos un 0.08%, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener 0.08 dividido 100. Entonces, vamos a tener 0, 1, 2, 3, 8. ¿Por qué 3, verdad? ¿Sí? Aquí tenemos este 0 que tenemos aquí y los 2 del 100. Son 3, entonces aquí es 1, 2 y 3. ¿Sí? Dividido dentro de 100. Bueno. Para obtener un tanto por ciento, construye una regla de 3. Vamos a trabajar el tanto por ciento con la regla de 3. Vamos a ver aquí el inciso 12 y 14 del ejercicio 84. ¿Sí? Bueno, entonces dice, ¿cuál es el 25% de 5,000? Entonces vamos a ver que vamos a hacer la forma de la regla de 3, ¿verdad? El supuesto es el 100%. 100% es a 5,000. Y la pregunta es, el 25% es a, aquí sería la X, ¿sí? Entonces vamos a tener que tenemos que X es igual, vamos a ponerlo por medio de las fracciones, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a tener 100 es a 25 como 5,000 es a X, donde X es igual, recuérdense que estos son extremos y estos son medios. Entonces multiplicamos los medios y lo dividimos dentro del extremo restante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener 25 por 5,000 partido 100. ¿Sí? Si nosotros podemos simplificar aquí, ¿verdad? ¿Sí? Aquí vamos a simplificar, vamos a eliminar estos dos y entonces sería 25 por 50, ¿verdad? Entonces eso nos da 1,250 y la respuesta es 1,250 es el 25% de 5,000. Bueno,
Otro ejemplo sería el inciso 14, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el 9.8% de 2.857? Y trabajamos aquí también por medio de una regla de 3. El supuesto sería este, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos el 100% es a 2.857 y el 9.8% es a X, donde tenemos que el 100% es a 9.8 como 2.857 es a X, donde X es igual a, recuérdense, ¿verdad? Tenemos extremos y tenemos medios. Entonces va a ser 9.8 por 2.857 partido 100, donde X, bueno, aquí sí lo podemos hacer, no lo vamos a simplificar, sino que únicamente lo vamos a operar por medio de la calculadora, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a tener 9.8 por 2.857. Eso nos da, perdón, de una vez lo vamos a dividir dentro de 100. Obtenemos el valor de X con 279.986. ¿Sí? Y la respuesta es 279.986 es el 9.8% de 2.857. Y esa es la respuesta. Bueno, entonces con eso vemos ya todas las, lo que es la regla de 3 simple, la regla de 3 compuesta y el tanto por ciento. Bueno, entonces, gracias.